Buenas tardes, gracias por acoger la invitación que les hicimos para poder ver esta presentación que nos va a hacer el doctor Matías Zañartu. Para mí es un gratísimo placer poder contar con él. Habíamos intentado hacer algunos contactos con Matías desde hace tiempo, pero afortunadamente se dio la posibilidad de que él pudiera venir a Valdivia estos días y poder darnos esta charla. Un poquito contarles quién es Matías Zañartu. Él es académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigador titular del Centro Basal CONICET en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de esa misma institución, donde lidera el grupo de sistemas biomédicos. También se desempeña como director alterno del grupo de estudio de Ingeniería 2 para el programa Fondesit en CONICET y como panelista en diversos programas de CONICET. Él recibió su doctorado y magíster en Ingeniería Eléctrica y Computación en la Universidad de Purdue en Estados Unidos y el título de Ingeniero Civil en Sonido y Acústica de la Universidad Vicente Pérez Rosales. Su investigación se centra en el desarrollo de herramientas de procesamiento digital de señales, técnicas de sensado y modelamiento matemático, todos enfocados fundamentalmente en acústica biomédica. Su trabajo más reciente le ha permitido explorar diversos efectos no lineales de la voz humana y la aplicación de modelos matemáticos para el diagnóstico médico de enfermedades de la voz, lo cual ha sido financiado fundamentalmente por proyectos de CONICET y en Estados Unidos por proyectos de la National Science Foundation y NIH. Él además cuenta con más de 25 publicaciones ISI, 60 presentaciones en conferencias internacionales y 3 patentes en Estados Unidos. Así que dejo con usted entonces a Matías para que nos cuente fundamentalmente cuál es su línea principal de investigación. Muchas gracias, Jorge. Bien, les agradezco que hayan venido. Entiendo que las clases aún no empiezan, así que me siento muy honrado de tanta gente. Lo primero es explicar que sí, aparece harto electrónica en la presentación, el centro de electrónica, el departamento de electrónica. En realidad yo soy acústico, estudié civil acústica en Santiago, en la Vicente Pérez Rosales, que ya no existe. Y mi experiencia, mis encuentros posteriores con la electrónica han sido a través del procesamiento de señales. Yo quise estudiar un posgrado en temas de electrónica porque en realidad la electrónica era el camino de entrada hacia el procesamiento de señales. Yo no soy electrónico, no hago circuitos, digamos. La electrónica es más que eso. Y he encontrado que hay un mundo ahí bastante interesante donde se puede conversar muy bien y en parte fue la motivación y es lo que les quiero mostrar de cómo desde un background de acústica uno se puede encontrar en estos temas donde puedes llegar a través del procesamiento de señales, modelamiento matemático y con herramientas que ustedes conocen muy bien hacia temas que son súper aplicados en medicina, por ejemplo. Así que esa es la idea. El centro de electrónica y electrónica de la Santa María, que se llama, ¿cierto?, AAC, y hay 3E, por eso es AAC3E, ha sido un puente enorme para poder financiar gran parte de estos temas. Y es una operación bastante enorme, digamos, es tan grande como el departamento de electrónica, este centro de investigación. Así que ahí hay un tema importante, les voy a hablar un poquito más de eso al final. En este centro yo esencialmente lidero 1/3 de los esfuerzos que hace el centro en las áreas de aplicación. Hay mucha gente que trabaja como en electrónica, de robótica y esos temas que hacen lo que se llama industria inteligente, y hay gente que hace conversión de potencia, sistemas solares y cosas como también bastante electrónicos de forma más tradicional, pero hay un enorme espacio para el mundo más interdisciplinario donde convergen mecánicos, electrónicos de circuitos, electrónicos de señales y un montón de gente con background bastante distinto. Esto se da cada vez más en los centros de investigación. Y los temas que veo en este centro son bastante más generales de lo que les voy a hablar hoy día. Lo que les voy a hablar hoy día es más de mi tema personal, de mi investigación, pero acá coordino esfuerzos de varios investigadores
donde se ven temas de sensado en general, no solo acústicos, sino también fisiológicos, ¿cierto? Desde respiración, temperatura y una serie de otros sistemas, y hay mucho interés de hacer estas cosas portátiles que se transformen como en apps, que tú los pongas en un teléfono y que la gente pueda sacar más información de su dispositivo. Y hay mucho cuento acústico acá, hay muchas oportunidades en acústica en esta área. Al mismo tiempo hay una tremenda rama de lo que llamamos neuroingeniería, donde también hay bastantes cosas que se cruzan con audición, con percepción, con psicoacústica. Hay psicólogos trabajando acá y hay toda una capacidad enorme de trabajo, y modelamiento matemático, que lo llamamos fisiología del sistema, que también son parte del cuento. El laboratorio que yo dirijo puntualmente es un laboratorio de producción de la voz, donde estudiamos gran parte de lo que les voy a contar hoy día, sobre la biomecánica de la producción de la voz, temas de audición, cómo se retroalimenta esta historia. Y es un laboratorio que cuenta con una cámara anecoica y un laboratorio especial para hacer grabaciones de voz como estas, que son aerodinámicas. Grabamos flujos de aire junto con electrodos que miden el contacto de las cuerdas vocales, junto con micrófonos, junto con endoscopios conectados a cámaras de alta velocidad. Es como bastante completo. Así que hay bastantes cosas entretenidas, y a lo largo de la presentación les voy a hablar de cosas más puntuales que hacemos en este sentido. Cuando conversábamos con Enrique sobre el tema, apareció la idea de agregar algunos elementos un poco más generales que lo puntual del tema de voz, y surgió la idea de comentar algo de bioacústica o acústica biomédica. El tema es bastante completo, y ya que todos son acústicos, ¿cierto? Todos conocen muy bien este dibujito, ¿cierto? Que ya tiene sus años, pero si miramos con detención, uno piensa que bioacústica, por las sesiones de bioacústica, si alguna vez he venido a un congreso de la Sociedad Acústica de América, es como sobre animales, como temas de ballenas, cosas así, pero eso es un tema de acústica biomédica, más bien de animales, lo que típicamente se asocia acá, pero en realidad la relación que tiene que ver con las ciencias médicas no solo es en medicina, fisiología, psicología, en comunicación, y si se fijan es como un tercio de la torta, tiene que ver más o menos con temas que tienen relación con ciencias médicas. Así que es interesante que hay un montón de oportunidades acá, y la idea que les quiero transmitir hoy día es que hay un conjunto importante de temas que están esencialmente no tocados y que pueden ser explorados, y hay un montón de oportunidades en estos temas. Y faltan acústicos, y esa es la parte buena, digamos. Faltan acústicos que se metan en estos temas. El tema bioacústica o acústica biomédica, como les decía, es más general y se asocia a la interacción de las ondas mecánicas con tejidos biológicos, y eso implica cualquier cosa, o de todo, ¿cierto? Desde ultrasonido hasta respiración. Hay un montón de cosas que tienen que ver con instrumentación, efectos biológicos, diagnósticos, temas que tienen que ver con ultrasonido, contraste, imágenes. Es gigante, ¿cierto? Es gigante, y hay un montón de temas que no están explorados acá. Uno podría dividirlo esencialmente en lo que es audible y lo que es inaudible o ultrasónico. Podría ser infrasónico también, pero es interesante separar las cosas en el rango audible, porque en el rango audible hay un montón de temas que tienen que ver con medicina. En particular, me ha tocado participar en proyectos que tienen todas estas distintas componentes, donde la acústica es fundamental, que van desde temas ortopédicos. En la Universidad de Purdue había gente con acelerómetros y tratando de identificar microfracturas con acelerómetros, arreglos de acelerómetros en la pierna de deportistas.
El tema es cómo hacer esto portátil y cómo poder detectar estas microfracturas. Aquí hay un montón de temas que no están explorados en Chile, hay un montón de oportunidades interesantes. En temas de lo que llaman los ENT, ¿cierto? Que serían otorrinos en el caso de Chile, ¿cierto? También hay un montón de cosas que no están completamente desarrolladas, que tienen que ver, por ejemplo, con estructuras de cavidades resonantes del tracto vocal, gente que tiene labio leporino y otros problemas. El nivel de desinformación científica ahí es abrumante. Lo poco que se sabe es impresionante, y eso suele suceder en varias de estas disciplinas. Una de las que más tiene ciencia es el tema de audiología o fonoaudiología, donde también entra un poco la voz, que es lo que les voy a hablar hoy día más cercano. Pero es increíble que en estos temas, otros temas críticos, el aporte de acústicos ha sido bastante menor. Es más, médicos estudiando estos temas con otras herramientas, con otra mirada, con otra formación, y abordan los problemas de otra forma. Es sorprendente lo que uno podría hacer pensando en modelar, por ejemplo, apneas del sueño o problemas respiratorios y cosas de esa naturaleza, que son problemas de interacción de fluida-estructura y son la base de gran parte de todos estos problemas. Sin embargo, es poca la gente que se ha metido en esto, así que hay una enorme cantidad de temas. Yo no puedo ni pretendo hablar de todo ello acá. Yo les voy a hablar de un caso en particular, que es el tema de la voz, con alguna conexión con temas audiológicos, y que es el tema donde yo he estado trabajando fuertemente en los últimos años. El tema de la voz, si no han tenido la oportunidad de estudiar un poco el tema, es un problema bastante complejo, que va desde un tema cierto neurológico, de cómo se genera el proceso de la comunicación y los temas de control motor y control de feedback auditivo y sensorial, donde tú sientes cómo está tu lengua, y esa sensación de la posición de la lengua también es una retroalimentación. Es un problema bastante complicado, que tiene un feedback acá súper interesante. Evidentemente tiene varias capas desde el punto de vista científico. Hay gente que estudia la comunicación desde una mirada lingüística, y ellos ven el problema de una forma completamente distinta, como lo ve un físico o como lo ve un matemático. Pero claramente hay unidades lingüísticas, hay unidades fisiológicas, acústicas, y al final hay un tema de percepción. Entonces, en este tema trabaja mucha gente, y hay mucho espacio para interactuar con eso. Lo mejor que uno puede hacer desde el principio con estos temas es entender que uno cumple un rol dentro de un grupo de gente, y jamás pretender que vaya a ser la persona, sino que tú te complementáis con gente que estudia lingüística, gente que son médicos, gente que son más matemáticos que uno, gente que tiene distintos backgrounds, y puedes interactuar en eso. En particular, uno de los temas que más me ha interesado ha sido lo que llamamos fonación, que tiene que ver con la dinámica de la estructura entre el fluido y las cuerdas vocales, y que es más complicado de lo que parece, porque el sonido que se genera en la interacción a nivel de las cuerdas vocales genera grandes niveles de presión sonora. En la laringe está todo muy apretadito, por lo tanto las presiones son enormes, y esas presiones son comparables a las presiones estáticas. Por lo tanto, hay un rol acústico que genera también interacción. Por lo tanto, es un problema de interacción no solo fluido-estructura, sino también acústico. Es una interacción de 3 vías, se llama. Entonces, es un problema muy, muy entretenido para gente que cacha de acústica. Esto de acá representa un corte de las cuerdas vocales, a lo mejor se ve un poco mejor acá. Las cuerdas no son cuerdas, en realidad son membranas, son pliegues vocales, y oscilan de forma autosostenida. No es que tú con tus músculos lo controles para que vibre a una cierta frecuencia, sino tú generas una presión estática. Esa presión estática genera una condición inestable que hace que esta cuestión empiece a oscilar. Es como si pusiera un polo ahí en el círculo unitario y empieza a generar, oscila de forma inestable. Esa es la física que hay detrás de esta historia.
Y lo que sucede después es que esto acá genera un sonido básico, bastante plano, que se articula al pasar por estas cavidades resonantes, que son la lengua y las cavidades nasales, y eso genera sonidos articulados, sonidos vocales. De alguna manera, como la mirada de señales, ¿cierto? Tú tienes acá un sonido que tiene una fuente, que tiene un espectro dado, que típicamente es una fundamental y un conjunto de armónicos que decaen a 12 decibeles por octava, por decir algo, cuando tú estás hablando de forma normal. Luego pasa por esta cavidad acústica. Esta cavidad acústica es esencialmente un resonador, cuyas frecuencias de resonancia son variables en función de qué posición tiene la lengua. Luego hay una impedancia de radiación y voilà, esto es lo que tú grabas con un micrófono. Y eso que, digamos, en campo lejano para no complicarlo en el campo cercano. Entonces esta es una mirada de más o menos cómo funciona la cosa. En realidad es mucho más complicado que esto, pero esto es un buen primer acercamiento. Sucede que es más complicado porque este filtro de acá interactúa con esta fuente de acá y uno depende del otro, y no son tan separables, pero es un primer punto de partida. Los médicos ven una cantidad importante de pacientes que tienen enfermedades de la voz. Las enfermedades de la voz son la primera o segunda enfermedad ocupacional más crítica, sobre todo en mujeres, al año, según estadística chilena. La primera o la segunda ocupacional. Y este tema es horrorosamente recurrente. La gente que alguna vez tuvo una enfermedad, digamos, nódulos, pólipos, disfonía, y pierden la voz, la recurrencia, la posibilidad, la probabilidad de que lo vuelvan a perder es altísimo. Y las terapias y esto muchas veces no te sacan de estos loops de por qué te dio eso y qué realmente es lo que tienes que hacer para que no tengas más enfermedades. Si vemos lo que hacen los médicos con un endoscopio conectan una cámara común y corriente y miran las cuerdas vocales y le dicen a la persona diga A, mientras le agarran la lengua. Pareciera que es terrible, pero no es tanto, no es más terrible que el palito de helado que hacen para mirar, ¿cierto?, las amígdalas, y con eso te miran las cuerdas vocales, que es una mirada de la laringe, ¿cierto?, acá donde está la manzana Adán. Ahí están las cuerdas vocales. También hay algunos análisis acústicos donde te hacen decir algunas, repetir típicamente vocales sostenidas, y con eso te dicen, mira, la irregularidad de tu frecuencia fundamental hace que tengas un cierto jitter de tanto, y eso es normal o no normal dependiendo de cierta patología. O te miden aerodinámicamente con una máscara. Cuando tú hablas botas aire y ese aire también trae información, así que hay gente que lo mide. Y esta tecnología, que es la evaluación típica, tiene más o menos 30 años. Y es extremadamente subjetiva. A pesar de tener todo ese instrumental, sigue siendo la evaluación de un médico, que muchas veces la decisión clínica, quirúrgica, de le voy a cortar las cuerdas vocales a esta persona, pasa por una interpretación. Si alguna vez van a algún congreso médico, es sorprendente, por no decir horroroso, cómo el tema es tan subjetivo. Muestran un video de algo, digamos, me ha tocado ver videos de las cuerdas vocales, y los médicos dicen, panelista número 1, ¿usted qué es lo que ve en este video? No, yo veo que claramente tiene un sulco vocálico. Y el otro dice, bueno, pero además si se fijan, tiene... Y todos ven cosas distintas, y por eso hay que tener siempre háganlo, múltiples opiniones médicas, porque es sumamente subjetivo todavía, y en gran parte de la medicina, no solamente en este tema. La interpretación, incluso resonancia magnética, sigue siendo subjetiva. Gente ve alguna cosa, otros no ven. Entonces hay una necesidad enorme de ingenieros que ayuden a que la cosa sea un poco más objetiva, que todos veamos más o menos lo mismo, que de ahí cómo se opera, qué es lo que va a suceder de ahí, esa es otra historia. Lamentablemente eso lleva a que existe una cantidad enorme de recurrencias y se entiende poco lo que está pasando.
la gente, los médicos, cirujanos, otorrinos, operan nódulos, pólipos, disfonías musculoextensionales, parálisis, un poco en base a su experiencia. Y eso es como casi como una persona que decide no mucho basado en la evidencia, sino que basado en la experiencia, que es un poco preocupante. Hay todo un esfuerzo en medicina de llevar la medicina hacia una cosa basada en la evidencia. Así que acá nuevamente hay un potencial gigante para entender mejor ciertos fenómenos complejos. ¿Qué es lo que está pasando en este tema? En este tema, desde ya unos, por lo menos 15 años, existen ingenieros que se están metiendo. A mí me ha tocado participar en la evolución de este tema bastante, y uno ve gente que está empujando la idea de hacer análisis un poco más objetivo de ciertas enfermedades, de ciertas observaciones médicas. ¿Y qué es lo que usamos? Modelos numéricos, lo que saben hacer los ingenieros. Modelos numéricos, réplicas de goma, ¿cierto? Silicona, experimentos parecidos, biomateriales y tecnología. Tecnología de fluido, mecánica de fluido, o biomecánica, o dinámica de sistemas, todo eso. Lo que yo les voy a contar es un ejemplo de cómo yo he usado modelos numéricos para estudiar este tema. Y el tema que les voy a contar tiene que ver con los pólipos y con los nódulos. Esto que está acá, que es del año 89, es hasta el día de hoy la evidencia, no la evidencia, la teoría y la base más fuerte de por qué salen nódulos y por qué salen pólipos. Esta es la enfermedad más común de la voz, la generación de nódulos y pólipos. Y esto del año 89 es el marco teórico, que dice que una persona tiene una voz normal y hace algo raro, que se llama hiperfunción vocal. Todavía no se sabe bien qué es ese algo raro, pero algo hace mal, que genera un fenómeno de hiperfunción vocal, y producto de hacer este mal hábito vocal genera una fatiga. Digamos que pierdes la voz un día y no podéis hablar. Si tú dejas de hablar y descansáis, tú vuelves a tu condición normal. Pero si sigues esforzando esto, se genera una inflamación, y si sigues haciendo esto, llegas a los nódulos y pólipos que ya requieren cirugía. Y si sigues, hay una condición que ya ni siquiera se puede remover quirúrgicamente. El problema es que esto está bien, pero no tengo idea qué significa hiperfunción vocal. ¿Qué cosas específicamente están haciendo las personas que genera eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Es una compensación de algún tipo? Se cree que sí, pero la evidencia es un poco dispar y no hay muchos elementos, y hay algunas discusiones. Y después de reunir y leer bastantes papers, nosotros llegamos a la conclusión que una de las posibles formas de llegar a este estado, y lo que se entiende como hiperfunción vocal, es gente que parte con lo que se llama un cierre incompleto posterior, es decir, que en la parte de atrás de las cuerdas vocales las cuerdas no se cierran completamente y queda un gap. Ese gap, como ustedes me imagino que lo deben suponer, genera cambios en la interacción fluido-estructura, ¿cierto? Si tenéis un gap, por ahí se está escapando aire, por ahí se está escapando energía, así que algo tiene que hacer. Entonces esto aparece ser como la condición inicial que tiene la gente antes de desarrollar estos nódulos y estos pólipos. Y otra cosa interesante que hemos notado en la literatura es que la gente compensa, es decir, sus laringes están un poco más apretadas de lo normal, y se ve algo como esto, que es eso mismo, pero bastante más apretado. La gente tiene una laringe muy tensa, y eso hace que todos los músculos y todo se cierre mucho, es decir, generan una constricción arriba de la laringe, arriba de la glotis, ¿cierto? Es muy apretado, y eso hace que cuando haces la endoscopía apenas puedes ver las cuerdas vocales. Entonces tiene mayor constricción en el tracto, tiene mayor tensión, y además hemos visto que la gente hace más presión pulmonar.
más presión, hace un esfuerzo mayor, que también se evidencia porque pueden hablar por menos rato. Si tú les dices, diga A, una persona normal puede decir A varios segundos, digamos 30, 40, 50 segundos. Una persona que tiene hiperfunción dura 15. Significa que está haciendo un esfuerzo mucho mayor y se queda sin aire, es porque generó un esfuerzo pulmonar mucho mayor. Y alguna evidencia existe con respecto a ciertas medidas aerodinámicas asociadas a estos temas. Se mide en el flujo de aire es pulsátil, porque es aire que se interrumpe en las cuerdas vocales, se abre y se cierra, se abre y se cierra, por lo tanto es un flujo de aire que está pulsado por la misma oscilación inestable de las cuerdas vocales. Por lo tanto, si tú miras el flujo de aire con un ancho de banda suficientemente alto para poder ver las pulsaciones, si tú miráis con un sensor básico de medición de flujo de aire, tú vas a ver solamente el valor de C, digamos, solamente el flujo total de esto. Pero si tienes un sensor de velocidad de flujo de aire con un ancho de banda suficiente, vas a ver estas pulsaciones. Uno de los temas que han identificado clínicos es que el valor peak to peak de esa pulsación es bastante relevante, y la derivada de ese pulso de aire también es relevante, es decir, qué tan rápido se cierra ese pulso de aire. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros dijimos, bueno, tratemos de imitar esto. Hagamos un cierre incompleto y hagamos que la gente compense de la forma que se ve en la clínica. Para eso generamos un modelo multimasa que imita un poco el esquema de las cuerdas vocales de forma bastante simplificada. Hay una frase de un profesor de estadística que dice que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Eso es súper importante. Un profesor Box, si no me equivoco, George Box. Todos los modelos son útiles, todos los modelos son incorrectos, algunos son útiles. Esto evidentemente está mal. Es evidente que está mal. No tiene todos los grados de libertad que tienen las cuerdas vocales. Es una membrana, no un bloque. Y puedo encontrarle más problemas. Vamos a ver que todo el tema acústico se maneja con ondas planas, lo cual también es una limitación con temas del ancho de banda. Sin embargo, tiene la gracia que es extremadamente útil. Extremadamente útil, y a pesar de tener ciertas limitaciones, la utilidad supera las limitaciones con creces. El modelo se ve más o menos así, son bloques que están conectados con un sistema masa resorte amortiguador que conecta cada uno de los bloques. Tiene unas configuraciones iniciales, es más o menos triangular, y cuando tú empujas esto con un aire, ¿cierto?, con una presión constante, esto empieza a oscilar. Este es un modelo que no lo inventé yo, digamos, este es un modelo que existe de los años 70, que es una forma de modelar esto. La alternativa a esto es un sistema de elementos finitos. Como buen acústico, cuando llegué a yo le dije a mi profe, yo quiero trabajar en elementos finitos porque ahí está la papa. Con el tiempo aprendí que en realidad lo que ganaba era un poquito más de resolución en un ancho de banda, en un rango de frecuencia que no me interesaba. Y lo que perdía eran horas y semanas de mi valiosa vida esperando que la porquería convergiera, para que después de varios días no convergía y se caía todo y era desastroso. Y además que perdía muchos grados de interacción, porque esto lo hice en Adina al principio, no podía capturar toda la física, todas las interacciones que quería, era muy difícil incorporarlo en las condiciones de frontera. Y de poco me acerqué a este tema y aprendí que es bastante valioso tener sistemas que son de orden menor. Y este es un tema que en realidad es bastante interesante, que en realidad uno debería pensar las cosas por abajo primero, que los modelos deberían ser lo más simple posible, pero no más simple que lo necesario, ¿cierto? Lo dijo Einstein alguna vez. Pero la idea es súper fuerte. Tratar de hacer algo que sea simple, básico,
que ande bien, y con eso, si es que captura lo que tú quieres capturar, está ahí súper bien. Y este modelo acá ha sido un proceso de aprendizaje de varios años y he llegado a esta configuración donde puedo modelar este tema del cierre incompleto, se modela flujo turbulento, el cierre de esto es asimétrico y se visualiza de forma muy parecida a lo que veo en la dinámica en persona, sin tener que manipular. Yo no manipulo nada, todos los parámetros son parámetros físicos. Tengo interacción acústica y hay todo un sistema no lineal, estos elementos son no lineales y hay bastante bibliografía de cómo poder obtener esa representación, digamos, aglomerada. El tema acústico propiamente tal, de la propagación acústica, se hace con ondas planas y se aplican técnicas donde tú discretizas el tracto en pequeñas secciones y asumes ondas planas y por lo tanto vas propagando la reflexión de la onda a lo largo de este camino. Es muy parecido a un tema de reflectometría y que te permite tener toda la dinámica de las ondas en una forma numéricamente muy simple, que es lo que pierde efectos de orden superior. ¿Cierto? El hecho que no todo es un cilindro, ¿cierto? Sino que el tracto tiene cierta geometría, la cavidad vocal tiene cierta geometría y eso genera efectos superiores que se pierden. Sin embargo, lo que ganas es que bajo 5 kHz tus resultados son los mismos. Aquí un efecto de esta idea de mirar la juntura entre dos tubos y vas viendo todas las reflexiones y puedes simplificar el problema de propagación en algo que corre en tiempo real, que es muy eficiente y es muy útil para poder estudiar la dinámica acústica de esto. Y al final del día llego a un sistema más o menos así, donde tengo un modelo que se resuelve con una ecuación diferencial ordinaria, ni siquiera es parcial, donde las condiciones de borde, que son acústicas, vienen dadas por este otro sistema distribuido de propagación de ondas planas, que llegan de vuelta a esta ecuación, y tengo salida, tengo una radiación, y lo que estamos haciendo es que esta salida yo voy a generar un feedback, ahora en este caso auditivo, lo voy a llamar auditivo, no tiene nada psicoacústico en este momento montado, es solamente parámetros objetivos, como quiero llegar a un SPL de tanto, con un decaimiento espectral de tanto, o algo así, con ciertos grados de tolerancia. Y ese es mi target, y esto me sirve para controlar ciertos parámetros fisiológicos, por ejemplo, qué tan tenso está, qué tan comprimido y qué tanta presión tiene. Voilà. Y ahora puedo relacionar esto al caso de cómo alguien que pueda tener pólipos o nódulos suenan más o menos igual, sobre todo en el proceso en que están desarrollando los nódulos. No es que su voz cambie, si la voz cambiara y que fuera claramente algo distinto, tal vez harían algo al respecto, digamos, pero auditivamente pareciera que no hay un cambio mayor. Sin embargo, fisiológicamente están haciendo algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que uso? Ciertos criterios para el target, y aquí están los mecanismos de control. El resultado de esto finalmente termina en algo así. Si la gente no compensa, elegí uno de los parámetros, tengo varios de estos gráficos, pero elegí solo uno para simplificar. Esta es la amplitud peak to peak del flujo pulsado. Si la gente no compensa y aumenta el gap atrás, empiezan a aumentar ese gap, pasamos de algo, digamos, una glotis cerrada completamente, que típicamente oscila así, a algo que ya tiene un gap más o menos abierto y que oscila así y mantiene ese gap abierto, o algo cada vez más abierto. El eje X acá es la distancia posterior glotal y va desde 0 a 3 milímetros, y si esta gente abre eso sin hacer nada al respecto, sin compensar, su sistema se hace extremadamente ineficiente, como uno esperaría. La transferencia de energía baja y esto decae y llega hasta el punto en que pierden las oscilaciones sostenidas. Después de un cierto punto ya no vibra la cosa, ya perdiste la voz. Es fácil incluso uno mismo de hacer el ejercicio de sonar como aspirado. Una voz normal sería como ah, una voz, bueno, exagerado, por lo menos. Y una voz aspirada sería como ah, como
con harto aire, ¿cierto? Ese harto aire que está haciendo la parte posterior de tu glotis se abrió y está escapando este aire y suena bastante turbulento. Y traten de hacer eso fuerte, es bien difícil. Es bien difícil sonar fuerte porque hay un punto en que ya no logras sostener la oscilación y simplemente dejas de fonar. El asunto es que eso pasa si tú no haces nada y solamente se va abriendo el gap. Si tú compensas ahora con la idea de mantener ese target, que tu voz suene más o menos igual, con el mismo SPL, dentro de un rango de tolerancia, con la misma calidad armónica, etc., lo que va a suceder es que este flujo peak to peak empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y esto está en concordancia con lo que ven los clínicos. Los clínicos miran cosas como esta, que son regresiones de dos parámetros, en este caso SPL versus este flujo, y ven que la gente que tiene estas patologías están fuera de dos desviaciones estándar, por simplificarlo, lo que llaman el Z-score. Están fuera de eso. Es decir, para sonar a un cierto SPL necesitan mucho más flujo peak to peak. Están mucho más arriba del estándar. Eso es lo que ellos ven, porque miden estas dos variables y hacen regresiones y son buenos para hacer estadística. Y ven esto. El modelo que nosotros tenemos, estos resultados son del modelo. Cuando yo no compenso, el modelo está dentro del rango normal y si empiezo a compensar, a partir de cierto punto está fuera también del rango. Significa que el modelo está replicando el mismo comportamiento que vemos que los pacientes tienen. Lo que es más interesante, si miro las fuerzas de choque que se describen dentro del modelo muy fácil, y aquí es donde el modelo empieza a ser útil, ¿cierto? Hasta ahora era interesante, ahora es útil, porque me aporta información nueva. Veo que a medida que se aumenta el gap, ¿cierto? Y la persona está compensando, las fuerzas de choque, la presión de choque, esto significa la presión de colisión máxima, aumenta y aumenta y aumenta. Significa que esta gente que está haciendo este esfuerzo no solo tiene más aire pulsado, sino que las cuerdas se están golpeteando con una presión enorme. Y eso es lo que finalmente explica por qué cuando hay tanta presión se generan estas protuberancias, estos nódulos. Y esto de acá es muy difícil de hacerlo experimentalmente. Es muy difícil. De hecho, les voy a hablar de eso en un segundo. Es muy difícil medir esa cuestión. Y aquí es donde el modelo empieza a ser útil, porque el modelo te permite visualizar eso y obtener esa información. Entonces paso a la idea de cómo más puedes usar estos modelos. Lo primero es lo que les acabo de decir, es muy difícil medir. Los médicos quisieran medir esa fuerza de choque porque se sabe que cuando el tejido biológico está bajo estrés, desarrolla estos cambios biomecánicos y generan estos nódulos y aparece por debajo una cavidad líquida que después se endurece. Eso ya se ha estudiado, bajo estrés controlado. Pero ellos quisieran poder medir, bueno, cuánto es normal, cuánta presión es normal, cuánta presión es lo que genera estos nódulos. Y para eso han inventado cosas como esta, que mide la presión de colisión, y esto se mete junto con el endoscopio, y aquí la cosa ya se pone complicada. Esto es algo que no se hace rutinariamente en la clínica. De hecho, esto lo hicimos con los colaboradores de la Escuela de Medicina de Harvard, con los cuales trabajamos, y conseguir el permiso ético para hacer esto fue tremendo. Y se tuvo que hacer en un tipo de pacientes especiales, que le faltaba una de las dos cuerdas vocales. Entonces el riesgo de destruir una cuerda era menor, porque si iba con alguien normal había mucho riesgo de que pudiera hacerle un daño irreparable al paciente. Entonces esto fue un tema, y esto es algo que ellos quisieran medir todo el rato, pero no se puede. Bueno, uno de los temas que estamos haciendo con el modelo es poder estimar estas cosas y permitir medir cosas que no se pueden medir o que son muy difíciles de medir con modelos. Pero va de la mano en función de la necesidad clínica de lo que ellos quieren medir para poder desarrollar sus teorías y también tratamientos y terapias. Entonces, esta persona que en esta figura tiene pelo, es el ejemplo que estoy usando, donde lo que hacemos, y esto lo estamos haciendo actualmente, traemos pacientes al laboratorio que les mostraba en la foto, los hacemos
estas grabaciones que no son típicas clínicas, son claramente condiciones de laboratorio, menos invasivas que meter, ¿cierto?, el sensor de presión de contacto, pero lejos de ser un procedimiento clínico estándar. Un médico no les va a poner electrodos, acelerómetros por todos lados, máscara, endoscopio. Esto requiere de una operación, digamos, más o menos importante, donde hay un médico que hace la endoscopía. Yo no puedo hacer la endoscopía, la tiene que hacer un médico. Hay un fonoaudiólogo apoyando la operación, hay un asistente en el computador grabando todo esto y el profesor está sentado en su oficina. Todo esto, los pacientes participan de esto con la idea. Estamos evidentemente estudiando qué es lo mínimo que podemos grabar. Para estudiar eso grabamos todo primero y después vamos sacándole componentes y ver qué tanta incerteza nos estamos comprando al no medir, por ejemplo, el contacto con un electrodo que va acá abajo. La idea es que con todo esto generamos un montón de datos y hacemos un mapeo de los datos al modelo, con la idea de generar un modelo que sea único del paciente, lo que yo llamo subject specific, un modelo que sea específico de la persona. Para hacer eso, la gracia es que no sea un problema de optimización, porque encontrar una solución, si han hecho optimización, tú le puedes encontrar una solución a cualquier cosa, pero que el hecho, y la puedes llamar óptima, ¿cierto? Pero puede que el error cuadrado medio sea horroroso y puede que la incerteza sea gigante, por lo tanto, en realidad es un problema de juguete. Entonces estamos haciendo una técnica de estimación un poco más matemática, que es una técnica bayesiana que te permite estimar también incerteza y el intervalo de confianza de qué tan bueno fue el mapeo de tus datos a tu modelo. O dicho de otra forma, qué tanto el modelo es capaz de representar todos los datos que estás observando. Una vez que construimos esto, tenemos ahora un modelo que es específico de este señor de acá, y con este modelo yo puedo simular cosas como fuerzas de contacto, etcétera, etcétera, que es un poco lo que estaba haciendo antes de forma genérica. Ahora lo puedo hacer para el paciente X, que es distinto del paciente Y, porque si las configuraciones laringeas son distintas, los datos van a ser distintos. Y lo estamos llevando aún más, que además queremos que esto pase a una forma extremadamente simplificada y se monitoree de forma ambulatoria. Este tema ambulatorio, que es un elemento nuevo que no les he comentado, fue mi tesis de doctorado. Yo trabajé mucho en el tema de sensado de aceleración en la piel y para poder estimar flujos de aire que habían debajo de la piel a partir de esta medición. Por lo tanto, ahora que tenemos un modelo, nuestra idea es relacionar otro tipo de mediciones que también estaban acá con esto, con el espíritu de luego pasarle un solo sensor a la persona y hacerle un tipo de holter cardíaco, ¿cierto?, pero de voz. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, y ya llevo 2 Fondesit con esta idea asociada a este tema. Aquí hay un poco más del marco matemático, es importante cachar de probabilidades y procesos estocásticos para poder hacer este esquema. Esta es la doctora Alba Testar, fonoaudiólogo Cristian Castro, que nos hacemos con esta cámara que está acá, que es la cámara de alta velocidad, una cámara Fotron que captura 480.000 cuadros por segundo. No ocupamos 480.000 cuadros, no necesito ese ancho de banda, yo lo grabo típicamente a 40.000 cuadros por segundo, lo cual es muchísimo igual. Son 40.000 fotos por segundo de la dinámica asociada a las cuerdas vocales, y tenemos nuestros datos propios. Hemos desarrollado técnicas también para poder optimizar la observación endoscópica en conjunto con otros sensores. ¿Qué es lo que logro? Logro medir cosas que son no solo fuerza de contacto, sino cosas que son re difíciles de medir, como por ejemplo activación muscular intrínseca. Si alguna vez, no sé si saben, uno de los sensores importantes para medir la actividad muscular es la electromiografía. Antiguamente a la gente se la pinchaba con una aguja y llegaba directamente al músculo y de ahí sacaba tu señal eléctrica. Eso duele caleta, así que ya no se hace, y se hacen electrodos de superficie donde va por fuera detectando la actividad eléctrica, y con eso tú mapeas más o menos qué pasa con las laringes si están muy tensas, y se ocupa para un montón de cosas en electrofisiología. El tema es que medís la actividad muscular de todo
y entre medio de cuánto moviste el cuello, actividad asociada a tragar y otras cosas que pasan en la laringe. Por lo tanto es muy difícil saber qué es lo que está haciendo el músculo tiroaritenoide o el cricotiroide, que son los que a ti te interesan, pero que están ahí adentro. Y hay un montón de otros músculos, por lo tanto es bien difícil estimar eso. Con esta técnica nosotros podemos tener una idea de la actividad intrínseca bastante buena, y aquí hay algunos ejemplos que explican eso con la probabilidad y con los intervalos de confianza de qué tanto error tenemos en esta medición. Así que esto es un verdadero lujo para poder estudiar problemas interesantes y ojalá poder mejorar todo el esquema de poder hacer apoyo más objetivo. Nosotros jamás vamos a pretender reemplazar a un médico con algo así, sino darle más herramientas objetivas para que tengan más claridad de los diagnósticos y lo que está pasando realmente con cada paciente. Aquí hay un ejemplo del tema ambulatorio. El tema ambulatorio es un acelerómetro que pasa por una interfaz y estamos usando un teléfono como una plataforma de adquisición. El teléfono hoy en día podéis cambiar el códec de audio, le cambiáis la frecuencia corte y ya no te molesta en nada, y es una estupenda plataforma que tiene más de 80 decibeles de rango dinámico. Podéis usarlo como una grabadora impecable, y además, como tiene un micro bastante bueno, podéis usarlo para que en tiempo real haga cosas. Por ejemplo, cuando está hablando mal, que le salga un mensaje o que te escriba algo, y así biofeedback. Y es algo que también estamos trabajando, que en tiempo real, cuando detectamos que algo está mal, que le aparezca un mensaje como: oye, noté que tu voz está más aspirada en la última hora, ¿qué onda? Y eso le aparece como un mensaje, y eso queremos un poco apoyar para temas fonoaudiológicos, para generar herramientas de terapia más inteligentes. Como eso generan datos gigantes, grabamos gente como es un proyecto de investigación, los grabamos mucho para entender bien cómo es la dinámica de las cuerdas vocales a lo largo de semanas. Tenemos semanas de grabaciones. En Valparaíso lo hemos hecho con 20 personas, con los colaboradores de la Universidad de Harvard van 350 personas que hemos grabado 3 semanas cada uno a 11.125 Hz de frecuencia de muestreo por un mínimo de 12 horas al día. La cantidad de datos que eso genera es gigante. Tenéis como una señal de audio con un ancho de banda de 5 kilos. No necesitamos más que eso porque el acelerómetro mismo ya muere a los 3 kilos. Un ancho de banda de 5 kilos, 12 horas, 3 semanas, 350 personas. Son muchos datos, y eso te permite poder hacer cosas como análisis de Big Data y aprendizaje automático y cosas así. Y hemos estado jugando también con este esquema para poder ver qué es lo que permite separar y entender qué es lo que hacen distinto durante el día pacientes con gente normal. Y estamos en ese proceso. Uno de los temas más nuevos que estamos estudiando es el rol del tema auditivo en estos modelos. Si se acuerdan, aquí yo les decía que este es como un feedback acústico, ¿cierto? Auditivo. Estamos mejorando un poco esto porque esto es totalmente impuesto, es una función de costo, un problema de optimización. Lo estamos haciendo un poco más fisiológico y hemos observado que es un tema importante. Una de las cosas que pasa es que la gente que tiene nódulos, y sobre todo la gente que tiene disfonías musculotensionales, que son también muy comunes, se comportan como si fueran sordos, pero no son sordos. Significa que no se escuchan a ellos mismos muy bien. Y no es un problema auditivo, porque se hacen screening y gente que está sano. Sin embargo, hay un tema de neurocontrol o de feedback que no anda bien, y por alguna razón no se escuchan normal. Y como se pueden imaginar, alguien que es sordo habla raro, ¿verdad? Porque no se escucha bien. Lo mismo les pasa a estas personas, y creemos que es una de las razones por las cuales desarrollan también las patologías. Así que este es un tema que estamos recién entendiendo, y hemos visto que pasa en algunas otras enfermedades. Esto le pasa a la gente que tiene Parkinson. No sé si conocen a alguien que tenga Parkinson, pero si les toca el caso de conocer a alguien que tenga Parkinson, es bastante común ver que un paciente con Parkinson
habla muy despacito. Habla extremadamente despacito y puede ser muchas veces profesores que están haciendo una clase y tienen un nivel bajísimo. Y si yo quisiera dar una charla como esta y hablo así, no va a resultar bien. El rollo ahí es que hablan extremadamente despacio y no se dan cuenta. Y si yo creo que yo estoy hablando fuerte y estoy hablando despacio y no me doy cuenta, es un problema gigantesco. Porque perdí una función enorme y no podéis dar clases y constantemente la gente les pide que hablen más fuerte y se empiezan a sentir que me estáis hueando, ¿cómo tengo que decir? Te lo repito de nuevo, más fuerte, y sienten que están gritando y en realidad están hablando despacio. Entonces el rollo ahí es un tema auditivo y este es un tema más conocido en Parkinson y creemos que sucede en otras enfermedades también. Hay gente que trabaja en esto, de hecho esta profesora, que es profesora de Purdue, ha estudiado el tema y generó un dispositivo que es extremadamente simple, que lo único que hace es que activa el efecto de Lombard. El efecto, ¿cierto? Donde tú hablas más fuerte cuando hay ruido de fondo más alto. Entonces ella cuando están hablando, les agrega ruido. No es un ruido cualquiera, es un ruido como que le resulta normal, como de gente hablando, y ellos sin darse cuenta empiezan a subir el nivel de voz. Esto que pareciera como un juguete de alguien de pregrado en acústica, ¿cierto? Es un tema que ha generado un impacto enorme y ella vende estas cuestiones a $5,000 cada uno y se lo compran como pan caliente a la gente que tiene Parkinson, porque es el primero que hay de esta naturaleza. Lo sacó hace un par de años. Oportunidades como esta está llena. Es cosa de encontrarla y estar al tanto con lo que está pasando y con un background adecuado darse cuenta de las oportunidades. También estoy trabajando en hacer que el feedback sea un poco más fisiológicamente relevante, entonces estoy en contacto con gente que estudia psicoacústica desde una mirada fisiológica, desde el cerebro, el feedback auditivo, el feedback predictivo y los temas somatosensoriales, y con ello estoy desarrollando un sistema de feedback un poco más adecuado, y para eso estamos estudiando bastante gente con electroencefalografía que tenemos en el laboratorio, uno de 128 canales, así que estamos en eso. No sé cuánto rato llevo, caleta. No tanto, casi. Para cerrar el tema, conclusiones de esto. Uno, que en general la idea de que un modelo simple puede ser extremadamente útil. Aquí estoy hablando de modelos extremadamente simples que tienen 6, 12 grados de libertad para modelar una cosa que sabemos que tiene más grados de libertad. Sin embargo, muestra ser extremadamente útil porque tiene todos los elementos físicos clave bien puestos. Estos modelos te pueden servir para estudiar teorías y ver por qué se toman ciertas decisiones, hacer como una evaluación general de ciertas patologías, o lo puedes usar, como les mostraba, para encontrar modelos específicos de las personas que te permitan entregar información adicional que es difícil de obtener. Activación intrínseca muscular, fuerzas de contacto, cosas que son difíciles y deseables para los clínicos. Así que esto resume todo lo que he dicho se resume en esos 3 puntos. Y lo último, que es otra razón importante por la cual estoy acá, me interesa que sepan esto. Me interesa que sepan esto, que sepan que están estas oportunidades y que también vengo a generar vínculos. En eso estoy. Quiero generar vínculos con los alumnos, quiero generar vínculos con los profesores, quiero generar un cuento para que esta historia se sepa más. Hay bastantes oportunidades de colaboración y hay bastantes oportunidades para los alumnos de doctorado en general. Aquí hay un ejemplo, yo tengo en este momento 4 alumnos de doctorado. Víctor Espinosa es el profesor de la Chile, que ya presenta su defensa este primer semestre. También Juan Pablo, Gabriel, y colaboramos con gente, tenemos la suerte de colaborar con gente muy buena de Harvard y el MIT. Cuando estuve en Estados Unidos, mi profesor era del MIT, así que hice unas temporadas largas allá y generé vínculos muy muy buenos. También gente acá en la Universidad de Valparaíso con
La Santa María no tiene medicina, así que no tenemos este contacto, y la Universidad de Valparaíso ha sido un partner importante. Mi idea sería poder encontrar un partner más acústico, ojalá acá, la mejor escuela de acústica definitivamente de Chile y yo insisto de Latinoamérica, pero es difícil evaluar eso, pero esa es mi opinión. También tenemos colaboraciones importantes. Profesor Hillman de Harvard MIT, él fue parte de mi comité. Estos éramos compañeros de doctorado que ahora son profesores en estas universidades, y el profesor Butak también del MIT, colaboradores locales, financiado por Fondesit, Basal, que es este instrumento gigantesco, y un montón de pequeñas becas que te permiten darle inercia para llegar finalmente a esta, que es lo que me enorgullece más, que es una beca, es un fondo concursable de Estados Unidos, es decir, que desde acá es como ganarse un fondo, ni siquiera es como ganarse un Basal de allá, que es plata gringa, que no sé cómo Trump dejó que llegara hasta acá, pero está listo, y es un tremendo orgullo de poder estar compitiendo por fondos internacionales desde acá. Y ese es el otro tema, que da lo mismo que estén en Valdivia, da lo mismo que estén en Valparaíso. Valparaíso también es regiones, siempre el mismo cuento. Da un poco lo mismo, si uno tiene el empuje, todas estas cosas se pueden hacer. Y antes de terminar, quiero comentar una cosa muy chiquitita para hacer algo bien puntual y darles información bien específica del tema de doctorado. Me interesa, junto con tener la oportunidad de hablar con los profesores, solamente después con un poco más calma, con los alumnos que los voy a ver acá solamente, la idea es poder comentarles que existe un programa de doctorado en electrónica y que no es hacer circuitos necesariamente. De hecho, yo trabajo en estos temas que son biomédicos y bioacústicos. Es un doctorado que nos enorgullece mucho, que tiene 7 años de acreditación, recién salido. Se ganó también un premio de acreditación internacional latinoamericano. El último premio nacional cierto, de Chile, el último que salió en ingeniería, el 2015, es profesor del departamento. De las últimas 5 tesis de toda la Academia de Ciencias chilena, de los 5 años, 3 han sido de electrónica del departamento. Es un departamento súper potente que tiene N actividad, tiene un montón de Fondesit, un montón de papers, la gente está haciendo muchas cosas, y tiene 2 centros basales. Cada uno de los centros basales corresponde como a 25 Fondesit, y son proyectos de 5 a 10 años. Entonces, un solo basal son 250 Fondesit, tenemos 2. Es una cosa que está súper fuerte y está pasando por su mejor momento. Yo honestamente creo que este es el mejor momento de este programa, y mi idea es poder invitar a la gente a que sepa, uno, que hay un cuento, que porque a uno te dicen electrónica, acústica, no te suena muy claro. Bueno, yo estudié acústica y terminé haciendo un doctorado en electrónica, y creo que fue una excelente idea para poder complementar un poco la dinámica. Tenemos una serie de temas internacionales, se hacen pasantías. Cada alumno hace una pasantía internacional por lo menos de 3 meses, dependiendo de los temas. Hay dobles titulaciones. Los alumnos tienen financiamiento asegurado, en el sentido que si no se ganan la beca CONICET de doctorado, la universidad les da una beca, por lo tanto los alumnos tienen financiamiento. Y esto es el tema clave. El programa es extremadamente flexible, estamos conversando, ojalá vamos a llegar a algo concreto, donde se vea la posibilidad tal vez de generar una interacción un poco más específica para el magíster de acústica que tienen ustedes acá, porque el tema de acústico es extremadamente deseable para sobre todo los temas que veo yo. Así que eso, les quería dar un poco esta información. Si quieren saber más me pueden preguntar. Con eso les doy el fin a este tema, y aquí hay alguna información adicional: electrónica, el centro y mi laboratorio. Gracias.